Descubrí en un documental que mis padres no eran quienes decían, y mi vida era falsa. Todo empezó como una noche cualquiera. Estaba viendo un documental de crimen en Netflix, sin imaginar que en cuestión de minutos mi vida entera se iba a derrumbar. De repente, pausé la pantalla, porque el hombre que aparecía en una escena de un asesinato de hace 20 años era mi padre. Lo llamé para que lo viera. Pensé que sería una coincidencia extraña, pero en lugar de reírse, su rostro se puso completamente pálido. Y lo siguiente que dijo cambió todo. Teníamos 10 minutos para huir, antes de que nos encontraran. Ese fue el momento en que descubrí que mi nombre no era real, que mi familia no era quien decía ser, y que había gente dispuesta a matarnos. Un documental de crimen real en Netflix terminó siendo el detonante de algo que jamás imaginé. Estaba viendo tranquilamente un caso antiguo, ocurrido hacía unos 20 años, cuando en una toma secundaria, apenas un instante en pantalla, reconocí a alguien caminando detrás de la escena del crimen. Era mi padre. Sentí un escalofrío inmediato. Pausé el video justo en ese momento y lo llamé con urgencia. Cuando entró a la sala y vio su propio rostro congelado en la pantalla, su reacción fue instantánea, se quedó completamente pálido, como si acabara de ver un fantasma. Sin darme ninguna explicación, cambió por completo su tono habitual y, con una voz fría y desconocida, me dijo que empacara mis cosas porque teníamos menos de 10 minutos antes de que ellos descubrieran que estábamos expuestos. Mi mente no lograba procesar lo que estaba pasando. Apenas segundos antes, mi vida era completamente normal. Ahora, mi padre, el mismo hombre tranquilo, predecible y aburridamente rutinario, estaba arrancando fotos familiares de las paredes con desesperación y arrojándolas a la chimenea. Mi madre salió de su oficina visiblemente molesta por el ruido, pero su expresión cambió en cuanto vio la cara de mi padre. Él solo dijo que las imágenes habían sido transmitidas, y eso fue suficiente para que ella subiera corriendo las escaleras sin hacer preguntas. Yo me quedé inmóvil, observando cómo él vertía líquido inflamable sobre nuestras fotos, sobre nuestros recuerdos, como si estuviera intentando borrar nuestra existencia. Cuando finalmente reaccioné, me gritó que dejara de quedarme ahí parada y fuera por una bolsa de emergencia que, según él, estaba escondida bajo mi cama. Fue entonces cuando noté el arma en su mano. No era una amenaza ni un accidente, la sostenía con total naturalidad. Subí las escaleras con las piernas temblando y encontré exactamente lo que había dicho, una mochila que nunca antes había visto. Dentro había ropa, dinero en efectivo, un teléfono desechable sin usar, llaves de un auto que no reconocía, y un pasaporte con mi foto, pero con otro nombre. Madison Charleston. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Bajé con la mochila en las manos, completamente desorientada, exigiendo una explicación. Mi voz apenas salía, quebrada por el miedo. Mi padre miró su reloj, luego a mi madre, que ya había regresado cargando varias maletas, y finalmente habló con una calma aterradora. Me dijo que ese era mi verdadero nombre y que habíamos estado en protección de testigos desde que yo tenía 5 años. Las palabras no encajaban con la realidad que conocía, pero el arma en su mano, el pánico en los ojos de mi madre y el caos a nuestro alrededor eran demasiado reales como para negarlo. Intenté aferrarme a lo que creía cierto, nuestra casa, su trabajo, la vida tranquila que siempre habíamos tenido. Pero él soltó una risa amarga y me explicó que todo eso era una fachada. Nunca trabajó en la empresa que decía, y mi madre no había dado una clase de piano real en años. Las personas que venían a casa no eran alumnos, sino agentes federales que lo supervisaban. Todo había sido una mentira cuidadosamente construida. Mientras trataba de asimilarlo, mi madre comenzó a guardar municiones como si fuera algo cotidiano. Su teléfono sonó y contestó en un idioma que no entendí, duro y urgente, antes de cambiar al inglés para confirmar que habían sido descubiertos y que su contacto había sido eliminado. La tensión aumentó de golpe.
Mis padres comenzaron a moverse con una coordinación que nunca les había visto, como si esto fuera un protocolo aprendido. Prepararon armas, revisaron cargadores y se comunicaban con frases cortas y precisas. Mi padre explicó que alguien había filtrado ese documental a propósito. Años atrás, él había estado involucrado con una mafia extranjera, ayudándolos a lavar dinero, hasta que decidió colaborar con la justicia. Testificó contra ellos, sobrevivió a un intento de asesinato y fue dado por muerto. Desde entonces, había vivido oculto, hasta ahora. Todo se volvió aún más real cuando sonó el timbre. La voz de un hombre al otro lado de la puerta confirmó que sabían perfectamente quién era. Mencionaron incluso redes sociales, lo que me hizo caer en cuenta de que yo misma había contribuido a que nos encontraran, publicando fotos con ubicaciones visibles. El miedo me paralizó por completo. Afuera había varias personas, armadas, esperando. Sin perder tiempo, mi padre me empujó hacia el asiento del conductor y me ordenó que, en cuanto abriera el garaje, acelerara sin importar lo que hubiera delante. Apenas tenía experiencia manejando, pero no había espacio para dudar. Presioné el acelerador antes de que la puerta terminara de abrirse, y el auto atravesó la madera y el metal con un estruendo brutal. Afuera, camionetas negras bloqueaban la calle y hombres armados reaccionaban al vernos salir. Siguiendo los gritos de mi padre, giré bruscamente mientras mi madre disparaba por la ventana, el sonido ensordecedor dentro del auto. Perdí completamente la noción del tiempo. Solo recuerdo mantener el pie en el acelerador mientras invadía el jardín de un vecino, destruyendo todo a mi paso, y luego atravesar una cerca sin frenar. El vehículo rebotaba violentamente mientras descendíamos por una pendiente embarrada, con disparos rompiendo el vidrio trasero y fragmentos cayendo por todas partes. A pesar del pánico, mis manos no soltaron el volante. Mi padre señaló un túnel de drenaje y me dirigí hacia él, pero el auto quedó atascado pocos metros después. En ese instante, mi padre gritó que saliéramos y corriéramos. Tomé la mochila con manos temblorosas, salí del vehículo y, mientras mis pies tocaban el suelo, entendí que la vida que había conocido hasta ese momento había desaparecido para siempre. El túnel era oscuro, húmedo y olía a agua estancada mezclada con desagüe. Apenas dimos unos pasos dentro, los gritos comenzaron a resonar detrás de nosotros, en un idioma que no entendía pero que sonaba duro y amenazante. Mi madre me sujetó con fuerza del brazo y me obligó a avanzar sin detenerme. Yo aún llevaba el cuchillo en la otra mano, apretándolo con tanta fuerza que los dedos me dolían. A los pocos segundos ya me faltaba el aire, nunca he sido de correr, y el miedo que sentía era tan intenso que parecía consumirlo todo. El agua nos llegaba a los tobillos mientras avanzábamos a ciegas, guiados únicamente por la pequeña linterna que sostenía mi padre. Las voces se acercaban cada vez más, rebotando en las paredes del túnel. De pronto, mi padre nos jaló hacia un lado y nos metió en una especie de hueco de concreto que ni siquiera había notado. Nos pegamos contra la pared fría y mojada, intentando hacernos invisibles. Yo trataba desesperadamente de controlar mi respiración, pero mi pecho subía y bajaba con fuerza, convencida de que en cualquier momento nos descubrirían. Mi madre apuntaba con su arma hacia la entrada por donde habíamos llegado, mientras mi padre cubría el otro lado. Los pasos se acercaron, acompañados de murmullos en ese idioma áspero, y el haz de una linterna pasó rozando nuestro escondite. Cerré los ojos con fuerza, como si eso pudiera borrarme del mundo. Pasaron tan cerca que pude oler el humo de cigarro en la ropa de uno de ellos. Durante unos segundos interminables, las voces se alejaron y pude volver a respirar. Pero no duró mucho. Regresaron. Volvieron a pasar frente a nosotros, riéndose por algo que uno de ellos dijo. El eco del agua y el espacio cerrado parecía desorientarlos, dificultando que ubicaran exactamente donde estábamos. Permanecimos inmóviles lo que se sintió como una eternidad,
aunque probablemente no fueron más de 10 minutos, hasta que finalmente los sonidos se desvanecieron por completo. Mi padre esperó un poco más antes de hacernos una señal para seguir avanzando, esta vez en dirección opuesta a donde se habían ido. Caminamos durante lo que pareció horas por ese laberinto subterráneo, girando en diferentes direcciones según las indicaciones de mi padre. Finalmente, encontramos otra salida que daba a un patio trasero, a varias cuadras de nuestra casa. Salimos cubiertos de lodo y agua sucia, y yo temblaba tanto que apenas podía mantenerme de pie. Mi madre sacó el teléfono desechable y realizó una llamada, esta vez hablando en inglés. Dijo que necesitábamos una recogida urgente, que nuestro contacto había muerto, y dio una dirección que no reconocí. Al colgar, explicó que ella iría sola a recuperar un vehículo de respaldo desde un depósito y que nos vería en una gasolinera en unos 20 minutos. Mi padre intentó detenerla, pero ella ya se estaba alejando corriendo. Él y yo nos escondimos detrás de un contenedor de basura en una gasolinera cerrada, agachados en la oscuridad mientras él revisaba su reloj una y otra vez. Era la primera vez desde que pausé ese documental que teníamos un momento para respirar. Lo miré y entendí algo que me sacudió profundamente: el hombre frente a mí ya no era el padre aburrido de siempre. Era alguien que sabía escapar, esconderse y defenderse. Esa versión de él siempre había existido, solo que yo nunca la había visto. Sus manos estaban firmes sobre el arma, y sus ojos recorrían cada rincón como si hubiera pasado años haciendo exactamente eso. Cuando mi madre finalmente apareció, conduciendo un auto viejo que nunca había visto, subimos rápidamente con nuestras cosas. Ella se había cambiado de ropa y llevaba una gorra baja que ocultaba su rostro. No se parecía en nada a la mujer que daba clases de piano y horneaba galletas días antes. Mientras nos alejábamos del vecindario, mi padre comenzó a contar la verdad. Habló de unos asesinatos ocurridos años atrás y de cómo estuvo involucrado con una red criminal, ayudándolos a lavar dinero a través de negocios inmobiliarios durante varios años. Sabía demasiado: ubicaciones, transacciones, incluso dónde estaban enterrados los cuerpos. Esa información fue la que permitió encarcelar a muchas personas cuando decidió testificar. Yo lo escuchaba desde el asiento trasero, tratando de reconciliar esa historia con el hombre que me ayudaba con tareas escolares y me llevaba a entrenamientos. En medio de todo, recordé algo que me heló la sangre. El día anterior había publicado una foto en redes sociales mostrando nuestra casa con la ubicación activada. Cuando lo dije en voz alta, el silencio dentro del auto fue insoportable. Mi madre tensó las manos en el volante y mi padre cerró los ojos como si le hubieran dado un golpe. Ella miró por el retrovisor varias veces seguidas antes de decir que un vehículo nos había estado siguiendo durante varias calles. Él intentó voltear para confirmar, pero ella le ordenó que no lo hiciera. Sin previo aviso, giró bruscamente y entramos a toda velocidad en un estacionamiento. Maniobraba entre autos y postes como si estuviera en una persecución de película. Yo me aferré a la puerta mientras el auto se deslizaba hacia un callejón estrecho. Apenas cabíamos, y algo raspó el costado del vehículo. Salimos por otra calle y aceleró sin dudar. Detrás, el auto que nos seguía intentó entrar al callejón, pero quedó atrapado. Logré verlo retroceder mientras el conductor abría la puerta. Entramos a una autopista, pero el tráfico estaba completamente detenido. Sin frenar, mi madre condujo por el borde, apretándose entre los autos y la barrera de concreto. El espejo lateral se rompió al chocar contra el muro, y el ruido fue tan fuerte que me hizo apretar los dientes. Mientras avanzábamos, vi al vehículo que nos perseguía atrapado en el tráfico, con el conductor hablando por teléfono apresuradamente. Mi padre dijo que seguramente estaban coordinándose con otros y que debíamos salir de ahí cuanto antes. Mi madre tomó la siguiente salida a toda velocidad, inclinando el auto de forma peligrosa. Por un momento pensé que volcaríamos, pero logró mantener el control.
Entonces, mi padre sacó el teléfono desechable y marcó un número con manos temblorosas. Cuando alguien respondió, habló con una fluidez sorprendente, como si repitiera algo aprendido de memoria, explicando que su identidad había sido comprometida, que su contacto estaba muerto y que necesitaban ayuda inmediata. Una voz al otro lado pidió que confirmara su código de identificación. El túnel estaba completamente a oscuras y olía a agua estancada y desechos. El aire era pesado, húmedo, difícil de respirar. Detrás de nosotros, los gritos en serbio retumbaban contra las paredes de concreto, cada vez más cercanos. Mi madre me sujetó con fuerza del brazo y me obligó a avanzar, arrastrándome prácticamente mientras corríamos sin mirar atrás. Yo aún llevaba el cuchillo en la mano, apretándolo con tanta fuerza que los dedos me dolían. A los pocos segundos, mis pulmones ya ardían, nunca he sido de correr, y el miedo hacía que todo se sintiera aún más insoportable. El agua nos llegaba hasta los tobillos y salpicaba con cada paso, mientras la única luz que teníamos era una pequeña linterna que mi padre sostenía al frente. De repente, mi padre nos desvió hacia un pequeño hueco en la pared, una especie de recoveco de concreto que ni siquiera había notado. Nos aplastamos contra la pared fría y húmeda, intentando desaparecer. Yo trataba desesperadamente de controlar mi respiración, pero mi pecho subía y bajaba con violencia, convencida de que en cualquier segundo nos descubrirían. Mi madre apuntaba con su arma hacia el túnel, mientras mi padre cubría la dirección opuesta. Los pasos se acercaban. Voces. Linternas. Un haz de luz pasó rozando nuestro escondite. Cerré los ojos con fuerza, como si eso pudiera volverme invisible. Los hombres pasaron tan cerca que pude oler el humo de cigarrillo impregnado en su ropa. Sus voces se alejaron, pero luego regresaron. Volvieron a pasar frente a nosotros, riéndose de algo que uno dijo. El eco y el sonido del agua parecían desorientarlos, como si no lograran ubicar exactamente dónde estábamos. El tiempo se estiró de forma insoportable, aunque probablemente fueron solo unos minutos, se sintió como una eternidad. Finalmente, sus voces se desvanecieron por completo. Mi padre esperó un poco más antes de hacernos una señal para continuar, adentrándonos aún más en ese laberinto subterráneo. Caminamos durante lo que pareció horas, girando en distintos puntos según las indicaciones de mi padre. Al final, encontramos una salida que daba al patio trasero de una casa, a varias cuadras de nuestro hogar. Salimos cubiertos de barro, agua sucia y con el cuerpo temblando sin control. Apenas podía mantenerme en pie. Mi madre sacó el teléfono desechable y realizó una llamada rápida, esta vez en inglés, solicitando una recogida urgente y explicando que su contacto había muerto. Dio una dirección que no reconocí. Después de colgar, nos dijo que iría sola a buscar un vehículo de respaldo que tenían guardado y que nos encontraríamos en una gasolinera en 20 minutos. Mi padre intentó detenerla, pero ella ya estaba corriendo hacia la calle. Así que él y yo nos escondimos detrás de un contenedor de basura en una estación cerrada, permaneciendo agachados en las sombras. Por primera vez desde que todo comenzó, hubo un instante de silencio, un momento para respirar. Fue entonces cuando miré a mi padre y entendí que no era quien yo creía. Ya no era el hombre aburrido con trabajo de oficina. Era alguien entrenado, alguien que sabía moverse, esconderse, reaccionar. Sus manos permanecían firmes sobre el arma, y sus ojos no dejaban de escanear el entorno, como si hubiera vivido situaciones así toda su vida. Cuando mi madre finalmente llegó, lo hizo en un coche viejo que nunca había visto. Se había cambiado de ropa y llevaba una gorra que ocultaba parte de su rostro. Subimos rápidamente, y mientras nos alejábamos del vecindario, mi padre comenzó a contar la verdad. Habló de asesinatos, de una familia eliminada, de dinero sucio lavado a través de propiedades, de registros detallados que terminaron enviando a prisión a múltiples personas. Escuchar todo eso era como oír la historia de un extraño,
no del hombre que me ayudaba con la tarea o me llevaba a entrenamientos. Entonces recordé algo que me heló la sangre, la foto que había subido a redes sociales el día anterior, mostrando nuestra casa con la ubicación activada. Cuando lo dije en voz alta, el silencio dentro del coche fue más pesado que cualquier grito. Mi madre tensó las manos sobre el volante, y mi padre cerró los ojos, como si esas palabras le hubieran dado un golpe directo. Minutos después, mi madre detectó un vehículo siguiéndonos. No dijo mucho, pero su tono lo decía todo. Giró bruscamente hacia un centro comercial, conduciendo entre autos estacionados con una precisión casi irreal. Luego se metió por un callejón estrecho, rozando las paredes, hasta salir por otra calle. El coche que nos seguía intentó hacer lo mismo, pero quedó atascado. Pensamos que habíamos escapado, hasta que entramos en la autopista y nos encontramos con tráfico detenido. Sin dudarlo, mi madre se desvió por el arcén, avanzando entre el muro y los autos. El retrovisor se hizo pedazos contra el concreto, pero no redujo la velocidad. Miré hacia atrás y vi el mismo vehículo atrapado entre los otros coches, su conductor hablando por teléfono. Mi padre entendió de inmediato lo que eso significaba, estaban coordinando con más personas. Necesitábamos salir de allí. Tomamos una salida a alta velocidad, casi perdiendo el control, y fue entonces cuando mi padre utilizó el teléfono desechable para contactar a las autoridades, recitando códigos como si los hubiera memorizado toda su vida. Más tarde, tras una serie de giros y rutas cambiantes, llegamos a un punto de encuentro donde conocimos a una agente federal. Fue ella quien confirmó lo peor, nuestra ubicación había sido filtrada antes de que el documental se emitiera, y las personas que nos buscaban llevaban tiempo preparándose. Nos llevaron a un lugar temporal, un motel deteriorado, con ventanas enrejadas y olor a químicos. Allí nos explicaron las reglas, nada de teléfonos, nada de contacto con el exterior, nada de salir sin autorización. Ese sería nuestro mundo por ahora. Esa noche, acostada en una cama incómoda, escuchando a mis padres discutir en susurros tensos, algo cambió dentro de mí. Ya no podía seguir siendo la niña protegida que vivía en una mentira. Les dije que necesitaba la verdad, toda la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. Que esconderme cosas no me protegía, solo me dejaba vulnerable. Ambos lo entendieron. Prometieron no volver a ocultarme nada. Pero la calma duró poco. En mitad de la noche, la agente irrumpió en la habitación con urgencia, habían encontrado un rastreador escondido en una de nuestras bolsas. Eso significaba que nunca dejamos de ser vigilados. Salimos de inmediato, abandonando todo lo que pudiera delatarnos. Esta vez, con menos que nunca. Y fue entonces cuando me pusieron al volante. Con apenas unos meses de experiencia conduciendo, me vi obligada a manejar en la oscuridad, siguiendo instrucciones precisas para evadir cualquier posible seguimiento. Mis manos sudaban sobre el volante, pero no tenía opción. Tenía que aprender, tenía que reaccionar, tenía que sobrevivir. La carretera estaba completamente oscura cuando un estruendo repentino rompió el silencio. El coche se sacudió violentamente hacia un lado. Perdí el control por un segundo eterno. El vehículo derrapó, salió de la carretera y terminó chocando contra una cerca. Y en ese instante, supe que esto apenas estaba comenzando. El impacto fue brutal. La cabeza de mi madre golpeó contra la ventana con un sonido seco que me hizo gritar. En la tenue luz del tablero pude ver cómo la sangre comenzaba a correr por su frente. Mi padre reaccionó de inmediato, desabrochándose el cinturón y moviéndose hacia el asiento trasero, mientras Nora ya estaba al teléfono pidiendo un vehículo de respaldo con urgencia. Yo, temblando sin control, saqué el botiquín de emergencia de debajo de mi asiento, pero me costaba incluso abrirlo. Mis manos no dejaban de sacudirse. Mi padre presionó una gasa contra la herida de mi madre y me indicó que mantuviera la presión mientras él revisaba sus pupilas con la linterna del celular.
Ella estaba consciente, hablaba, y eso parecía ser buena señal. A pesar de todo, incluso con mi rostro empapado en lágrimas y las manos cubiertas de su sangre, logró decirme que lo estaba haciendo bien. Nora terminó la llamada y se acercó para evaluar la herida. Dijo que parecía peor de lo que realmente era, pero que necesitaba atención adecuada cuanto antes. Mientras esperábamos en esa carretera oscura, Nora decidió explicarme cosas que, según ella, mis padres debieron haberme contado hace mucho tiempo. Me dijo que el acuerdo de protección original de mi padre había expirado años atrás, y que técnicamente ya no estábamos bajo protección activa. El sistema había seguido adelante con otros casos, y nosotros habíamos quedado prácticamente solos, hasta que el documental volvió a exponernos. También le explicó a mi padre que, si colaboraba con la investigación actual, tanto del asesinato de Tyson como de la filtración, podrían negociar una nueva protección, pero que eso implicaría consecuencias legales inevitables por sus antiguos crímenes, incluyendo la posibilidad de volver a testificar. Mi padre aceptó sin dudar. Dijo que mantenernos con vida era más importante que evitar la cárcel. Yo seguía presionando la herida de mi madre, sintiendo como la gasa se empapaba lentamente. Entonces le pregunté a Nora cómo era realmente vivir bajo protección permanente. Necesitaba saber a qué me enfrentaba. Su respuesta fue directa, sin suavizar nada: nuevas identidades para siempre, cero contacto con cualquier persona del pasado, vigilancia constante, desconfianza permanente. Algunas familias lograban adaptarse, otras simplemente se quebraban bajo la presión. Todo dependía de si eran capaces de seguir las reglas sin fallar. Pensar en no volver a hablar con mis amigos, en perder cada parte de mi vida anterior, fue como sentir un duelo por alguien que aún está vivo. El nuevo vehículo llegó unos 40 minutos después. Cambiamos lo poco que teníamos, ayudando a mi madre a moverse con dificultad por su tobillo lastimado. Terminamos en otro motel, prácticamente idéntico al anterior, mismo olor, mismas camas incómodas, misma sensación de encierro. Antes de rendirme al agotamiento, revisé la herida de mi madre y confirmé que había dejado de sangrar. Ella me tomó la mano y me dijo que estaba orgullosa de mí, pero yo apenas podía sentir algo. Era como si todo dentro de mí estuviera anestesiado. A la mañana siguiente, Nora me despertó mostrándome su teléfono. Alguien había publicado fotos de nuestra antigua casa, el jardín quemado, cinta policial bloqueando la entrada. Lo peor era que los atacantes interactuaban abiertamente con la publicación, usando sus cuentas reales, como si no tuvieran miedo de nada. Nora explicó que eso demostraba lo seguros que se sentían, lo poco que les importaban las consecuencias. Mirar esas imágenes me golpeó más de lo que esperaba. Todo lo que había sido mi vida desapareció. Cada rastro de quien fui durante años, reducido a cenizas. Fue entonces cuando se me ocurrió una idea: tal vez podríamos rastrear la filtración desde el documental. Nora me miró con algo parecido al respeto y dijo que ese tipo de pensamiento era justo lo que necesitábamos. Tras consultar con sus superiores, me permitió contactar a la productora bajo condiciones controladas. Cuando llamé, la mujer que respondió, Gemma, sonaba agotada. Al explicarle quién era, se quedó en silencio durante varios segundos antes de disculparse una y otra vez. Aseguró que el material provenía de archivos policiales y que, normalmente, todo rostro era difuminado antes de emitirse. Pero alguien había accedido a la versión original sin editar antes de ese proceso. También mencionó que el material pasó por múltiples equipos de edición, lo que significaba que varias personas tuvieron acceso. Colgué con más ansiedad que antes. Había demasiadas posibilidades. Demasiados puntos donde todo pudo salir mal. Confesé entonces algo que me pesaba: yo también había facilitado las cosas. Había publicado fotos con ubicación activa constantemente, incluso el día anterior desde nuestra propia casa. Nora no lo negó, pero tampoco me culpó completamente.
Me recordó que era menor, que nadie me había enseñado a vivir bajo una identidad falsa. La responsabilidad no era solo mía. Poco después, decidió que lo mejor era trasladarnos a un entorno más seguro, un edificio federal donde coordinaría nuestra protección con otras agencias. A mi padre no le gustó la idea, sentía que perdería el control. Pero mi madre fue clara, ese control era una ilusión desde el momento en que todo salió a la luz. Volvimos a movernos. Esta vez, con Nora insistiendo en que yo condujera para seguir practicando maniobras evasivas. El tráfico era denso cuando, de repente, dos vehículos aparecieron a ambos lados, acercándose de forma coordinada. Nora lo reconoció al instante como un ataque. Me dio instrucciones rápidas. Aceleré y me metí por un espacio estrechísimo entre autos. Escuché cómo los espejos laterales se desprendían al chocar contra otros vehículos. Uno de los atacantes perdió el control y giró fuera de la carretera, pero el otro seguía detrás. Tomé una salida hacia una zona en construcción a gran velocidad, el coche casi derrapando en la grava. Avanzábamos entre maquinaria, conos y barreras cuando los disparos comenzaron a impactar en la parte trasera del vehículo. Nora respondió al fuego mientras me gritaba que no me detuviera. Yo conducía, lloraba y rezaba al mismo tiempo. Mi madre, desde atrás, también apuntaba lista para disparar, mientras mi padre intentaba recargar con manos temblorosas. Vi una entrada hacia una urbanización a medio construir y giré sin pensarlo. El terreno era irregular, lleno de barro y estructuras incompletas. El vehículo que nos seguía intentó continuar, pero quedó atrapado en el lodo. Nora nos ordenó abandonar el coche. Salimos corriendo hacia la estructura más cercana. Mientras trepábamos por una abertura, el tobillo de mi madre cedió y cayó con un grito que me heló la sangre. Entre mi padre y yo la arrastramos hacia el interior, refugiándonos en lo que sería un baño, aunque aún no tenía paredes terminadas. Nora se posicionó en la entrada, arma en mano, mientras hablaba por teléfono solicitando apoyo. Afuera, los atacantes se acercaban. Podía oír sus pasos entre los escombros, sus voces, cada vez más cerca. Mi madre respiraba con dificultad a mi lado, y mi padre mantenía el arma apuntando hacia la entrada. Nora nos miró con seriedad y nos dio una instrucción clara: si comenzaban los disparos, debíamos mantenernos pegados al suelo, sin importar qué pasara. Los pasos ya estaban dentro del edificio. Voces en diferentes direcciones. Estaban revisando cada estructura una por una. Una sombra pasó frente a la abertura. Contuve la respiración. Entonces, Nora disparó 2 veces hacia el techo abierto. El estruendo fue ensordecedor. Los atacantes respondieron de inmediato, pero los disparos se dispersaban por la estructura vacía, rebotando sin dirección clara. Nora volvió a disparar hacia la entrada. Se escuchó un grito en serbio, seguido de pasos retrocediendo apresuradamente. Y en ese instante, supe que estábamos a segundos de algo aún peor. El sonido de las sirenas policiales irrumpió de pronto, cada vez más cercano, cortando la tensión como un cuchillo. En cuestión de segundos, la situación cambió por completo. Quienes nos perseguían dejaron de avanzar y comenzaron a huir. Se escucharon portazos, motores acelerando y neumáticos patinando sobre el barro mientras escapaban desesperadamente. Poco después, más patrullas llegaron al lugar, rodeando el área. Nora nos indicó que permaneciéramos quietos mientras ella evaluaba la situación, acercándose con cautela a la abertura y mostrando su placa. Los agentes se desplegaron por la zona de construcción con movimientos tácticos precisos. Alcancé a ver cómo uno de ellos derribaba a un hombre que no logró escapar a tiempo, reduciéndolo contra el suelo mientras otros oficiales lo esposaban. En ese instante, una ola de alivio me recorrió el cuerpo con tanta fuerza que mis piernas cedieron, y terminé deslizándome contra la pared, temblando sin control. Mi madre me abrazó con fuerza, mi padre finalmente bajó su arma, y los tres permanecimos allí,
en ese espacio polvoriento que apenas era una estructura, mientras la policía aseguraba el perímetro. Unos 20 minutos más tarde apareció un detective con chaqueta formal que no parecía especialmente contento con toda la situación. Se presentó como Carpenter y nos separó para interrogarnos por separado. Quería que le explicara todo desde el momento en que vimos el documental hasta ese instante. Sus preguntas dejaban entrever cierta desconfianza, como si no estuviera completamente convencido de que éramos solo víctimas. Cuando mencioné que mi padre había testificado años atrás, el detective profundizó en los delitos que había cometido antes de colaborar con la justicia. Al hablar del lavado de dinero y de su participación indirecta en encubrir crímenes, noté cómo su expresión se endurecía cada vez más. Me preguntó si ocultábamos algo más y si tenía idea de cuántas personas podrían seguir intentando matarnos. Le respondí con sinceridad, no lo sabía. Hasta hacía apenas 2 días, yo creía que mi padre era un simple agente de seguros. Nora intervino entonces, respaldándonos y mostrando pruebas que conectaban todo: el asesinato de Tyson, la filtración del documental y los ataques coordinados. Su explicación fue clara y estructurada, lo suficiente para que el detective finalmente aceptara ayudarnos, aunque era evidente que aún no confiaba del todo. Nos trasladaron al juzgado y nos ubicaron en una sala de retención que parecía sacada de una serie policial. Allí, Nora nos planteó una idea: usar el teléfono de uno de los atacantes detenidos para enviar un mensaje que pudiera atraer a los demás. Mi padre se opuso de inmediato, considerando que era demasiado arriesgado, pero algo en mí cambió en ese momento. Intervine, señalando que ya estábamos en peligro extremo y que quizá era momento de actuar con estrategia en lugar de solo reaccionar. Para mi sorpresa, mi madre apoyó mi postura, y tras unos segundos de duda, mi padre accedió. Me ofrecí para ayudar directamente, pero Nora fue tajante: no pondría a un menor en una situación operativa peligrosa. Aunque me frustró, entendí sus límites. En su lugar, utilizamos mi antigua cuenta de redes sociales para crear una publicación falsa con una ubicación distinta, simulando que me encontraba en una cafetería al otro lado de la ciudad. Era como usarme de cebo, aunque no estuviera físicamente allí. Observamos cómo las visualizaciones aumentaban lentamente, hasta que, de repente, se dispararon. Menos de 1 hora después, Nora recibió la confirmación: un vehículo sospechoso había aparecido en la ubicación falsa. Las cámaras captaron la matrícula, lo que permitió a la policía avanzar rápidamente. El detective regresó con noticias: habían identificado el coche como alquilado y ya estaban rastreando al responsable. Por primera vez en días, sentí que algo jugaba a nuestro favor. Poco después recibí una llamada inesperada: era Gemma, la productora del documental. Sonaba afectada, llena de culpa, prometiendo retrasar futuros episodios y colaborar con la investigación. Aunque su gesto no podía revertir lo ocurrido, al menos era un pequeño paso en medio del caos. Horas más tarde, llegaron imágenes de nuestra antigua casa. Verlas fue devastador: lo que antes era nuestro hogar ahora era solo una estructura calcinada, con humo aún saliendo de los restos. Todo había desaparecido. No solo nuestras pertenencias, sino también cualquier rastro de la vida que habíamos construido bajo una identidad falsa. Sentí como si nos hubieran borrado del mapa. El informe policial confirmó algo aún más inquietante: los atacantes habían estado vigilándonos durante semanas. Tenían fotos impresas de nuestras rutinas, capturas de mis redes sociales, mapas del vecindario marcados con precisión. Habían documentado cada detalle de nuestras vidas, en gran parte gracias a lo que yo misma había compartido en Internet. Esa realidad me golpeó con fuerza, llenándome de culpa, aunque Nora insistía en que no era completamente responsable. También supimos que varios miembros del grupo habían sido arrestados, pero el líder, un hombre llamado Alex Yates, seguía libre. Era el cerebro detrás de todo, alguien lo suficientemente inteligente como para mantenerse fuera del radar. Según el detective,
Tenía antecedentes violentos y experiencia en ejecuciones, lo que lo convertía en una amenaza mucho más peligrosa. Con la mayoría de su equipo capturado, Nora explicó que Yates podría volverse más impredecible. Luego, cambió el enfoque de la conversación hacia mi padre. Le explicó que existía la posibilidad de que colaborara nuevamente como testigo, lo que permitiría reintegrarnos al programa de protección. Sin embargo, eso implicaría enfrentar consecuencias legales por los crímenes que había cometido en el pasado. Mi padre guardó silencio durante unos segundos que se sintieron eternos. Su rostro reflejaba el peso de todo lo vivido. Finalmente, aceptó. Dijo que haría lo que fuera necesario para mantenernos a salvo, incluso si eso significaba responder por sus errores de hace 20 años. Sentí una mezcla extraña de orgullo y tristeza al escucharlo. Nora sacó unos documentos y comenzó a explicarnos el proceso. Y en ese momento entendí algo con total claridad: nuestra vida anterior había terminado por completo. Y lo que venía a continuación sería aún más difícil. Mientras yo intentaba asimilar todo lo que estaba ocurriendo, mi padre firmaba los documentos sin dudar, oficializando su cooperación con una investigación federal, en la que él mismo era parte implicada. Me quedé sentada en la cama, sintiendo que mi realidad seguía desmoronándose capa por capa. A la mañana siguiente, Nora regresó acompañada del detective Carpenter, y traían consigo un plan que me dejó un nudo en el estómago desde el primer momento. Habían estado monitoreando las comunicaciones de los cómplices detenidos y detectaron que Yates intentaba establecer contacto a través de intermediarios, aparentemente para negociar o lanzar amenazas. La idea era aprovechar eso para organizar un encuentro controlado en un lugar público, una terminal de autobuses en el centro, llena de cámaras y posibles testigos. El plan consistía en que mi padre apareciera como cebo, mientras equipos tácticos rodeaban la zona desde distintos puntos. En cuanto Yates se presentara, lo capturarían usando fuerza abrumadora. A mi padre no le gustó nada la propuesta. Sentía que lo estaban usando como blanco directo. Sin embargo, Nora le recordó que ya era un objetivo de todas formas, y que al menos así tendrían el control del entorno. El detective añadió que habían estudiado cada detalle del lugar: habría agentes cubriendo todas las salidas y francotiradores posicionados en los techos cercanos por si algo salía mal. Mi madre preguntó qué ocurriría si Yates no aparecía o enviaba a alguien en su lugar, y Nora admitió que era una posibilidad, aunque la información sugería que él preferiría encargarse personalmente. Escuchar todo eso fue perturbador. Sabía que tenía sentido, pero no dejaba de sentirse como si estuvieran colocando a mi padre directamente en la línea de fuego. Finalmente, él aceptó, pero solo después de obtener la promesa de que mi madre y yo estaríamos completamente a salvo durante la operación. Nora garantizó que nos ubicarían en una furgoneta de vigilancia, protegidas y lejos del peligro inmediato. La madrugada del operativo apenas dormí. Mi mente no dejaba de imaginar todos los escenarios posibles, la mayoría terminaban mal. A las 4 de la mañana nos recogieron y nos llevaron a un punto a 3 cuadras de la terminal. Dentro de la furgoneta había pantallas mostrando múltiples ángulos del lugar, con operadores técnicos controlando cámaras y audio en tiempo real. Mi madre y yo nos acomodamos en la parte trasera mientras Nora nos entregaba auriculares para escuchar las comunicaciones entre los agentes. A las 6:30 en punto, mi padre apareció en una de las pantallas. Caminaba hacia la terminal con paso firme, aunque se notaba la tensión en su cuerpo. Llevaba un micrófono oculto, así que podíamos escuchar todo. Se sentó en una banca cerca de las taquillas, y yo apreté la mano de mi madre con tanta fuerza que me dolían los dedos. En la imagen ampliada podía ver el sudor en su frente, a pesar del clima fresco. Mi madre susurró que todo saldría bien, aunque su voz no sonaba del todo convencida. Las voces de los agentes comenzaron a confirmarse en los auriculares: posiciones listas, cobertura asegurada.
Todo parecía bajo control, hasta que, a las 6:45, un hombre entró en la terminal acompañado por otros dos. No necesitaba que nadie lo confirmara, supe de inmediato que era Yates. La reacción de mi padre en la pantalla lo dijo todo, su cuerpo se tensó al instante. Los tres se acercaron lentamente, y el micrófono captó la voz de Yates hablando en inglés con un acento marcado. Dijo algo sobre que mi padre debió haber permanecido muerto. Apenas terminé de procesarlo cuando todo estalló. Yates sacó un arma, mi madre gritó, y los disparos comenzaron. En cuestión de segundos, agentes salieron de todas partes. Las pantallas se llenaron de movimiento caótico. Vi a un oficial caer herido, llevándose la mano al hombro mientras la sangre manchaba el suelo. Mi padre se tiró al suelo con las manos sobre la cabeza, exactamente como le habían indicado. Los hombres que acompañaban a Yates fueron reducidos con rapidez, pero él logró zafarse en medio del caos y correr hacia la multitud de personas aterradas. Se escucharon más disparos, gritos, gente huyendo en todas direcciones. Las cámaras cambiaban de ángulo constantemente intentando seguirlo, pero lo perdieron cuando se metió en un pasillo de mantenimiento. Dos agentes lo persiguieron, pero regresaron solo segundos después. Nora maldijo por lo bajo y empezó a exigir actualizaciones por radio. La confirmación llegó rápido, Yates había escapado. La escena en la terminal era un desastre. Policía por todas partes, paramédicos atendiendo a la gente herido, civiles siendo interrogados. En una de las pantallas vi cómo esposaban a mi padre y lo conducían hacia un vehículo sin distintivos. Nora explicó que lo llevaban bajo custodia federal, tanto por su protección como para continuar con los interrogatorios. Observé en silencio cómo lo subían al auto. Sabía que era parte del plan, que era necesario, pero aún así sentí como si lo estuviera perdiendo otra vez. A mi lado, mi madre lloraba en silencio. La rodeé con el brazo mientras ambas seguíamos mirando las pantallas, viendo cómo el lugar era asegurado poco a poco. El agente herido seguía consciente, lo cual era un alivio. Pero el hecho de que Yates hubiera logrado escapar significaba una sola cosa: todavía no estábamos a salvo. Nora se acercó finalmente y se sentó con nosotras, disculpándose por cómo había resultado todo. Pero en su mirada se notaba que esto aún no había terminado. Pude notar la frustración en el rostro de Nora, estaba claramente molesta por haber dejado escapar a Yates. Aún así, nos aseguró que todas las agencias de seguridad de la región ya estaban tras su pista. Con su rostro circulando en las noticias y la mayoría de sus hombres detenidos, esconderse no le sería fácil por mucho tiempo. Aproximadamente una hora después, el detective Carpenter llegó con nuevas actualizaciones. Los dos hombres que acompañaban a Yates estaban bajo custodia y ya habían solicitado abogados. Mientras que el agente herido se encontraba estable en el hospital y se esperaba una recuperación completa. Además, habían recuperado el arma de Yates y varias evidencias clave que ya estaban siendo analizadas para fortalecer el caso. El detective explicó que estaban trabajando junto a fiscales federales para presentar cargos sólidos contra todos los implicados, vinculando los hechos no solo con el ataque reciente, sino también con el asesinato de Tyson. Aunque no era una victoria completa, porque Yates seguía libre, al menos gran parte de su red ya había sido desmantelada. Nora añadió que, debido a la cantidad de pruebas, era probable que muchos de los detenidos aceptaran acuerdos judiciales y testificaran entre ellos, lo que facilitaría cerrar el caso. Cuando mi madre preguntó qué pasaría con nosotras, Nora fue clara: permaneceríamos bajo custodia protectora mientras continuaban la búsqueda de Yates y se formalizaba el acuerdo de cooperación de mi padre. Me recosté contra la pared de la furgoneta, agotada, con el cuerpo pesado y la mente saturada. Aún así, había un pequeño alivio al saber que algunos de los responsables ya no podían hacernos daño. Durante la siguiente hora, Nora no dejó de hacer llamadas, coordinando con jueces y fiscales para establecer medidas de protección.
Logró obtener una orden de restricción de emergencia que prohibía a cualquier persona vinculada con la organización acercarse a menos de 150 metros de nosotras. Cualquier violación implicaría arresto inmediato. Poco después, organizó nuestro traslado a un apartamento seguro, prometiendo que sería mucho más adecuado que el motel donde habíamos estado escondidas. Antes de llegar, pasamos por un centro médico para que examinaran el tobillo de mi madre. El diagnóstico fue un esguince fuerte, pero sin fractura. Le colocaron una férula rígida y le dieron muletas. Verla intentando mantenerse en pie, vulnerable y herida, hizo que todo lo vivido se sintiera aún más real. Ya en la sala de revisión, cuando el médico se fue, mi madre rompió en llanto. No eran lágrimas silenciosas, sino sollozos profundos que me impactaron más que cualquier disparo. Se disculpó por los años de mentiras y por no haberme preparado para algo así. Yo no tenía respuestas, así que simplemente la tomé de la mano y me quedé a su lado. Entre lágrimas, repetía que solo quería que tuviera una infancia normal, que pensó que estaríamos a salvo para siempre. Le dije que entendía, aunque una parte de mí aún seguía dolida por todo lo oculto. Más tarde, Nora nos mostró una noticia. La productora Gemma había publicado un comunicado asumiendo responsabilidad por las consecuencias del documental. Anunciaba nuevas medidas para proteger identidades en futuros proyectos y confirmaba que modificarían el episodio para eliminar cualquier dato que pudiera identificarnos. No cambiaba lo ocurrido, pero al menos podía evitar que otras familias pasaran por lo mismo. Esa noche llegamos al nuevo apartamento. Era un lugar sencillo, dentro de un edificio con seguridad, cámaras y accesos controlados. El interior era básico, casi impersonal, pero limpio y tranquilo. Por primera vez en días, nadie parecía estar persiguiéndonos. Nora se sentó con nosotras en la cocina y empezó a explicarnos el proceso para asignarnos nuevas identidades y trasladarnos a otra región. Esta vez, sin embargo, me incluyó en la conversación. Me preguntó dónde me gustaría vivir, qué quería estudiar, como si mi opinión realmente importara. Le dije que me gustaría un lugar con estaciones marcadas y quizás cerca de una universidad. Ella anotó todo con seriedad, y eso me dio una sensación inesperada de control. A la mañana siguiente, organizó una videollamada con mi padre desde la instalación federal donde se encontraba. Cuando apareció en la pantalla, se veía cansado, más envejecido, vestido con un uniforme naranja que hacía que todo fuera aún más real. Se disculpó sin intentar justificarse, tanto por sus crímenes como por las mentiras que marcaron toda mi vida. Le dije que necesitaba tiempo para procesarlo todo, pero que no quería perder el vínculo con él. Acordamos reconstruir la confianza poco a poco, con honestidad total como base. Preguntó por mi madre, y al contarle sobre su lesión, pude ver la preocupación en su mirada incluso a través de la pantalla. La llamada fue breve, apenas 15 minutos, pero suficiente para dejarme emocionalmente agotada y, al mismo tiempo, un poco más en paz. Ese mismo día, el detective Carpenter informó que a los detenidos se les había negado la libertad bajo fianza por riesgo de fuga y gravedad de los cargos. Yate seguía prófugo, pero ahora con órdenes federales activas y múltiples agencias buscándolo. Mientras tanto, mi madre decidió sincerarse completamente conmigo. Me confesó que había ocultado gran parte de su entrenamiento porque quería creer que nunca lo necesitaríamos. Antes de todo esto, trabajaba en seguridad privada en el extranjero y dominaba habilidades que jamás me había revelado. Prometió no volver a ocultarme nada. Durante los días siguientes, nos dedicamos a borrar cualquier rastro de nuestra antigua vida. Con la ayuda de un especialista, eliminé mis redes sociales, cuentas de correo y cualquier dato digital. Ver desaparecer años de fotos fue como despedirme de una versión de mí misma que, en el fondo, nunca fue real. Cada imagen, cada recuerdo, todo pertenecía a una identidad construida sobre una mentira. Al final,
Era como si Leelane nunca hubiera existido. 5 días después, desperté en el apartamento y encontré a Nora en la cocina. Por primera vez, me llamó Madison. Me preguntó si estaba lista para comenzar el proceso de reubicación. Respiré hondo antes de responder que sí. A pesar del miedo, la rabia y la tristeza por todo lo perdido, seguía aquí. Mi madre estaba viva, mi padre a salvo bajo custodia, y la mayoría de quienes intentaron matarnos estaban tras las rejas. Yates aún seguía libre, pero habíamos sobrevivido hasta ese punto, y eso tenía que significar algo. Nora sacó los documentos para nuestras nuevas identidades y comenzó a explicarnos los siguientes pasos. Yo me concentré en escucharla, obligándome a no pensar en todo lo que dejábamos atrás. Porque esa era mi realidad ahora, y tendría que aprender a vivirla, una decisión a la vez. Si te gustó esta historia, deja tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en esta situación.